Sean bienvenidos estudiantes de la Ciudad Escolar Confenalco del grado noveno. Sean también bienvenidos a este segundo periodo académico del año lectivo 2020. Antes de comenzar nuestra primera clase de video, como ya hemos venido acostumbrados durante todo este año, vamos a colocarnos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con la palabra, con el Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verde praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta a mi alma. Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque vaya por un valle, no voy a tener miedo. Tu voz y tu callado me sostienen. Entonces, este Salmo 23, mis queridos estudiantes, nos invita a que reflexionemos sobre ese poder de Dios que hay, sobre la compañía de Dios, que el Señor es mi pastor, nada me falta. Qué bonito es sentir en nuestros corazones esa compañía de Dios, ese mensaje de su palabra, como es la Santa Biblia, que nos invita también a entrar en esa sintonía con Dios, pensando en que Dios nos acompañe más en este tiempo de pandemia, donde a veces sentimos debilidades, donde sentimos angustia, donde sentimos dificultades, donde sentimos situaciones que a veces no son las mejores. Y llega hoy la palabra con esta clase del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Qué bonito que el Señor llegue a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Dentro de esta temática que estamos desarrollando, no olvidemos también el proyecto de valores de la Ciudad Escolar Confenalco, que este año estamos invitados al trabajo en equipo. Es decir, estamos invitados a la fraternidad, estamos invitados a la unión, estamos invitados al compañerismo, estamos invitados a la ayuda mutua. Entonces, qué bonito es poder compartir con el compañero. Hay una frase muy bonita por ahí que dice que la unión hace la fuerza, y sí es importante. Nos invita también a no ser egoístas, a no ser solitarios, sino más bien a ser unidos, a ser fraternos, a vivir en comunidad, a vivir en la solidaridad también, porque no solamente es un valor que nos invita a desarrollar aspectos en comunidad, sino que también al mismo tiempo nos invita a que otros valores también sean desarrollados en cada uno de nosotros. Entonces, es una invitación a ser fraternos, a vivir el compañerismo. De cierta manera, cuando un compañero nuestro necesita una ayuda, yo puedo ayudarlo. Cuando alguien no sepa algo, yo puedo ayudar. Entonces, la unión de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco hace más fuerza que una sola persona. Por eso entonces la Ciudad Escolar Confenalco, en este proyecto de valores que desarrolla de manera especial el área de ciencias sociales y civilidad, nos permite entonces reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo. Entonces, para este segundo periodo, en esta primera temática, vamos a desarrollar el primer tema que corresponde al segundo periodo, que se llama: el ser humano desde el principio fue creado para ser feliz. Dios ha creado al hombre para que sea feliz. Ninguno ha nacido para que sea infeliz. No, al contrario, nacemos para ser felices.
Que en la vida hay dificultades, sí. Que en la vida hay situaciones difíciles, sí. Que en la vida nada es fácil, sí. Pero Dios me ha creado a mí y a cada uno de ustedes para que sea feliz. Entonces, la felicidad hace parte de ese gran proyecto de Dios en el cual pues todos vamos a participar. Entonces, nuestra primera temática de este segundo periodo tiene por nombre el ser humano desde el principio fue creado para ser feliz. Ahí nos vamos a remitir en primer lugar a todos los conceptos clave que vamos a encontrar para poder comprender esta temática. Ahí en su guía integradora de aprendizaje vamos a encontrar 5 conceptos que nos van a ayudar a entender de qué manera el ser humano a lo largo de su historia, desde Dios, está llamado para ser feliz. La primera, vamos a tener en cuenta el concepto de salvación. La salvación desde el punto de vista religioso se define como la obra o la acción de Dios por medio de Jesucristo a favor del ser humano. Dios quiere que todo el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Es algo que Dios lo tiene bien claro y que el ser humano debe de comprender en su corazón, que ha nacido en primer lugar para ser salvado y ha nacido para ser feliz. Segundo concepto clave que vamos a tener en cuenta y que es muy importante es el concepto de la redención. Es un concepto que es muy parecido al concepto de salvación. La misión de Jesucristo es la misión de la salvación. La redención hace parte de esa salvación. Entonces, redención es redimir, salvar, liberar, sacar y colocar en un mejor sitio. Entonces, redención y salvación son dos conceptos muy parecidos que nos van a ayudar a entender a nosotros la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en favor del hombre. No olvidemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El tercer concepto clave que vamos a entender es el concepto de historia de salvación. Y ese concepto de historia de la salvación lo vamos a encontrar a lo largo de las páginas de toda la Biblia. Es un concepto a lo largo de todas las hojas de la Santa Biblia y que ahí vamos a ver de qué manera Dios actúa en favor del hombre a través de su vida, de su historia y de su familia. Entonces, de una manera muy sencilla podemos definir la historia de la salvación como el acontecer de Dios a lo largo de la vida del ser humano. Entonces vamos a encontrar que en el libro del Génesis, vamos a encontrar en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, en los Jueces, en Isaías, Jeremías, en los Evangelios, hasta el último libro de la Biblia, es decir, desde la primera hojita de la Biblia hasta la última hojita de la Biblia, vamos a encontrar que todo ese conjunto de hojitas, como la hemos llamado, todo ese conjunto de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, forman parte de esa gran historia de la salvación que no es más que otra cosa que el acontecer de Dios a lo largo de la vida del ser humano. Otro concepto clave es el concepto de Israel. Vamos a tener en cuenta que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo que Dios ha escogido para de esa manera formar su nación santa, su pueblo sacerdotal. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo elegido por Dios para hacer de él su pueblo, para hacer de él el pueblo de la alianza y para hacer de él el pueblo de la salvación. Entonces, otro concepto
que vamos a ir entendiendo. Y el último concepto tiene que ver con revelación. Revelación la podemos llamar como dar a conocer algo, mostrar algo, revelar. Pero desde el punto de vista religioso vamos a llamar revelación a esa comunicación de Dios, a esa apertura de Dios en favor del hombre. ¿Qué es la revelación? Es la comunicación de Dios al hombre. Dios se manifiesta, Dios se le revela al hombre, Dios se le muestra al hombre. ¿Para qué? En primer lugar, para que el hombre lo conozca. Segundo lugar, para que el hombre se salve. Y en tercer, para que el hombre pueda conocer ese gran misterio de Dios. Entonces, mis queridos estudiantes, estos 5 conceptos claves nos van a entender por qué el hombre desde el inicio, desde que Dios lo ha creado, está llamado para ser feliz. Entonces, estos conceptos de salvación, redención, historia de salvación, Israel y revelación forman como especie de un conjunto que nos va a ayudar a entender por qué a lo largo de la historia el hombre ha sido creado para ser feliz. Entonces, vamos a ahí donde vamos a entrar en la temática central que nos va a invitar. En primer lugar, vamos al libro del Génesis, que es la primera hojita de la Biblia, como yo les he dicho. Entonces, esta primera hojita de la Biblia nos va a decir que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Luego vamos a encontrar otras 2 hojitas más adelante donde va a decir que Dios ha creado un jardín y ha colocado al hombre allí como administrador. Entonces, y luego vamos a encontrar 2 o 4 o 5 hojitas más adelante, puede ser en el Éxodo de Deuteronomio, donde la historia del hombre se revela, donde la historia del hombre encuentra la revelación de Dios y entra en comunión con él. Entonces, esa comunión de el hombre con Dios, ya lo vimos en el primer periodo, recordamos el tema de la alianza, cuando vimos que Dios ha establecido una alianza con un pueblo y ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces, el hombre ha sido creado para ser feliz y a lo largo de esa historia de la salvación vamos a encontrar acontecimientos. Por ejemplo, el arca de Noé. Encontramos las plagas de Egipto, encontramos la torre de Babel, encontramos el camino al desierto, encontramos los personajes de la Biblia, por ejemplo, Noé, Isaías, Jeremías, Jacob, Jonás, Malaquías, Sofonías, en fin, un sinnúmero de personajes que Dios ha escogido a lo largo de su vida, a lo largo de la historia, para que el pueblo de Israel conozca el gran misterio de amor de Dios. Entonces, Dios ha creado al hombre para ser feliz. El plan de Dios es la felicidad del hombre. ¿Y cómo el hombre encuentra esa felicidad? Primero, Dios lo ha querido así. Nacimos para ser felices. Dios ha creado al hombre para su felicidad. Y a lo largo de su vida el hombre va a encontrar acontecimientos de la vida donde va a encontrar el acontecer de Dios. Entonces, esa historia de salvación está llena de acontecimientos, está llena de personajes, está llena de cultura, está llena de fe, está llena de religión y está llena de encuentros entre el hombre y nuestro Dios. Entonces, nacemos para ser felices. Entonces, Dios te ha creado para que seas feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad, el hombre se va a encontrar con Dios. Y en esa búsqueda de la felicidad vamos a encontrar que Dios se le muestra al hombre a lo largo de su historia de salvación. Por ejemplo, vamos a encontrar el pueblo de Israel. Dios elige ese pueblo para que ese pueblo, encontrándolo a él, viviendo según sus mandamientos, se encuentre la felicidad. Entonces, y esa felicidad plena la vamos a encontrar en Dios.
¿De qué manera? Ese Dios que quiere que nos salva, por eso el concepto de salvación. Ese Dios que quiere que tú y yo encontremos la redención, es decir, encontremos la liberación. Ese Dios que va pasando por la historia personal de cada uno de nosotros. Por eso el concepto de historia de la salvación. Entonces, Dios va pasando por la historia personal tuya y uno se pone a decir, es que Dios me hizo un milagro a mí, por ejemplo, es que Dios me sanó, es que Dios ha bendecido mi familia, es que Dios nos ha salvado a todos, es que Dios me ha hecho muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué vamos a entender ahí? Que todo ese acontecimiento que cada uno de nosotros podemos encontrar en nuestra vida o en nuestra familia hacen parte de esa historia de la salvación. Por ejemplo, cuando a mí me va bien, yo digo, Dios me está bendiciendo. Y no quiere decir que el que le va mal es que Dios no lo bendice. Ahí entra algo que es muy importante, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y esas acciones van a dar consecuencias. Quien siembra el bien, recoge el bien, pero quien siembra el mal, ¿qué va a recoger? Entonces, esa historia de la salvación en la cual el hombre está inmerso por voluntad de Dios, Dios lo ha conducido desde su origen hasta la plenitud. Y ahí vamos a encontrar el papel de Jesucristo al final. El Antiguo Testamento, Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. El pueblo de Israel va, desobedece. Los profetas anuncian el plan de Dios. Y ese plan de Dios es el plan de amor, es el plan de felicidad. ¿Y qué pasa? Que Dios envía a su Hijo como la plenitud de esa revelación, como la fuente de esa historia salvífica y como el origen de la redención. Entonces, conociendo a Jesús, el hombre está llamado a la felicidad plena. Y es ahí donde vamos a recordar un texto bíblico que ya vimos en el primer periodo, que es el tema de las bienaventuranzas. El hombre está llamado a la felicidad plena. Y esa felicidad plena la encontramos en ese acontecer de Dios en nuestra vida. Y esa felicidad plena la vamos a encontrar en esa relación con Dios. Y esa comunión plena y felicidad plena la vamos a encontrar en nuestra vida cuando mi corazón se abre a esa voluntad de Dios, cuando mi corazón entiende que mi vida hace parte de la vida de Dios. Y eso se llama historia de salvación. Entonces, por eso es importante, mis queridos estudiantes, conocer que Dios quiere que tú te salves, que Dios quiere que tú llegues al conocimiento de la verdad y que Dios quiere que el hombre lo conozca a lo largo de su vida. Y a lo largo de esa historia de la salvación, Dios ha utilizado personajes, ya lo hemos dicho, y esos personajes dan a conocer el plan de Dios, y esos personajes dan a conocer la voluntad de Dios al pueblo, y esos personajes dan a conocer que la felicidad, que el único camino de felicidad es Jesús. Entonces, para nuestra actividad correspondiente a esta temática, vamos a desarrollar un punto por el indicador del saber, otro punto por el indicador del hacer y otro punto por el indicador del ser. En el saber que vamos a encontrar, vamos a buscar en el libro del Éxodo situaciones de la experiencia de Dios, el pueblo de Israel, y vamos a buscar situaciones. Esas situaciones que son el acontecer de Dios a lo largo de la vida del ser humano. Vamos a ver cuáles son esas situaciones y su relación con la felicidad. En la segunda pregunta, que es el indicador del hacer, vamos a investigar unos personajes, en qué parte de la Biblia se encuentran y cuál fue su misión en favor del pueblo y en favor de la felicidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. La tercera pregunta, vamos a encontrar unos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender el concepto de felicidad a partir de la Biblia.
y que ustedes los van a buscar y van a elaborar su concepto personal. Entonces, es una actividad sencilla, es una actividad que vamos a comprender cada uno de nosotros y es una actividad que la vamos a realizar teniendo en cuenta también las normas que nos pide el colegio, que nos pide que realicemos con su portada, objetivos, introducción. La bibliografía importante, la bibliografía es importante porque me permite a mí como docente, pues, saber de dónde el estudiante ha tomado el desarrollo de su actividad y también le permite al estudiante ser honrado de decirle al profesor de dónde ha tomado la actividad o de qué material, perdón, de internet se ha fundamentado para desarrollar su actividad. Entonces, esta guía la elaboran de acuerdo a la normativa que nos presenta la Ciudad Escolar Confenalco. Muchos estudiantes he visto que en el primer periodo me han desarrollado solamente las preguntas. No hacen portada, no hacen producción, no hacen nada de eso. Y eso es importante y eso se califica. Es importante para la calificación. Esta guía entonces la vamos a desarrollar y vamos a tener el mismo tiempo de siempre, las 2 semanas para elaborarla. La vamos a encontrar en plataforma, la vamos a encontrar en plataforma SM. Es importante que el desarrollo de estas actividades es individual también, no es en compañía, entonces no estamos calificando los desarrollos iguales. Podemos tener la misma fuente, pero no vamos a responder lo mismo. Entonces, vamos a encontrar un punto para el saber, un punto para el hacer y un punto para el ser. Es una guía de actividad demasiado corta. No olvidemos nuestra ruta pedagógica de aprendizaje, los encuentros sincrónicos, la guía integradora de aprendizaje, la actividad y el tiempo que usted como estudiante invierte en el desarrollo de la actividad. Es importante también tener que hacer todas las tareas en su tiempo, no dejarse tomar del tiempo para no estar corriendo al final de periodo. Entonces, que el Señor con amor y con misericordia los bendiga siempre y los acompañe a lo largo de toda su vida. Bendiciones a toda su familia. Me despido con aprecio y con oración para cada uno de ustedes. Padre Víctor Muñoz, capellán de la Ciudad Escolar Confenalco y profesor de educación religiosa. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.